Muy buenos días, bienvenidos a otro espacio de análisis y debate aquí en la evaluación de las políticas públicas en la República de Colombia. En esta oportunidad vamos a analizar la política pública llamada Seguridad Humana para la Paz Total. Esta política pública está enmarcada en el periodo presidencial del año 2022 al año 2026. La política pública de paz total se llama Garantías para la Vida. Esta política que busca transitar de un enfoque de seguridad que sea solo basado en el control militar hacia el enemigo, llevando una seguridad humana. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues centrándonos en la protección del ciudadano, del medio ambiente, de las fuentes acuíferas y de los derechos fundamentales de la población. La meta de esta política pública es que podamos lograr la reducción de la violencia multicrimen. Este término lo ha implementado este gobierno, el multicrimen, que involucra todas las modalidades de criminalidad existentes en nuestro país. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque de esta política es una política de seguridad territorial y ambiental. Vamos a analizar qué problemas y objetivos tiene esta política pública. El problema público es la persistencia de las estructuras criminales que controlan las economías ilícitas. Hablamos de explotación minera ilegal, de narcotráfico, de extorsión, de secuestro, las cuales afectan la vida de la población civil, pero más que todo de los líderes sociales y las comunidades rurales. ¿Por qué digo que más que todo? Porque en las ciudades también se ve la extorsión, el secuestro, el abigeato. Sin embargo, en los territorios más alejados es donde es predominante esta problemática. ¿Cuáles son los objetivos que nos plantean esta política pública de seguridad total, de paz total? El primer objetivo es proteger la vida y la integridad de los habitantes. El segundo objetivo es desarticular las organizaciones multicrimen y por tercer objetivo tenemos la preservación del patrimonio ambiental. La población y los recursos. ¿Cuáles son los beneficiarios de esta política pública de paz total? Pues serían las comunidades que se encuentran, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, en los territorios más alejados, las personas que tienen menos acceso a la cobertura del Estado, los líderes sociales, y ingresa un actor principal en esta política, que son los firmantes de paz. Esta política pública requiere una participación activa de los firmantes de paz. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a analizar cómo ellos hacen parte fundamental del desarrollo de muchos planes inmersos en esta política. El presupuesto con el que la vamos a financiar, pues el presupuesto de esta política pública está dado por el presupuesto general de la Nación para cada año de este cuatrenio, enmarcado en el bienestar de la fuerza pública. La cobertura, pues la priorización de los municipios llamados PEDET o las zonas de concentración donde están los firmantes de paz, los territorios más alejados y en una menor cantidad las zonas urbanas. Bueno, entonces ahora analizaremos los actores involucrados en esta política pública. ¿De qué depende el éxito de esta política pública? Pues nada más y nada menos de un ejercicio articulado entre las organizaciones estatales y las no gubernamentales. ¿Cuáles encontramos por parte del Estado? Pues el Ministerio de Defensa, que comprende las fuerzas militares y de Policía Nacional, y las entidades vigilantes como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Asimismo, encontramos que la Defensoría del Pueblo hace parte fundamental de esta política pública porque es la garante de que todos los actores involucrados en ella puedan tener voz y voto, derechos de hablar, de oponerse con el marco del respeto social. ¿Qué encontramos en la interacción de estos actores? Encontramos muchas tensiones. ¿Por qué? Porque la política pública busca sustituir de manera tajante las economías ilícitas. Sin embargo,
si ponemos un ejemplo, no es lo mismo comercializar un kilo de clorhidrato de cocaína en el exterior a comercializar un kilo de plátano o de papa. El valor monetario o la remuneración por estos productos es totalmente abismal la diferencia, lo que hace que estas personas estén acostumbradas a percibir muchísimos recursos con un poco de trabajo. Entonces, porque vemos que cultivar demanda más trabajo, más tiempo, más producción, más recursos y desafortunadamente la mayoría de estas organizaciones criminales están acostumbrados a ganar el dinero de manera fácil. ¿Quién gana y quién pierde? El análisis pues está claro. Vemos los actores en nuestra presentación. Allí está la comunidad, el crimen organizado, la fuerza pública y la oposición política. ¿Cuáles son los intereses? Claramente, pues la comunidad, todos nosotros, la población civil, queremos sentirnos seguros. Ese es el fin último de esta política. El crimen organizado, pues como lo decía anteriormente, lo que ellos buscan es un rédito económico nada más, sin mirar cómo lo vamos a obtener. La fuerza pública, pues queremos tener legitimidad. La fuerza pública busca tener legitimidad a través de esta política pública de paz total, porque hay territorios donde claramente gobierna el AMPA, los grupos armados no organizados, sino organizados, y la oposición política que busca, pues su interés es tener una eficacia tradicional. Vemos que este gobierno que impone esta política o presenta esta política de paz total es un gobierno progresista de izquierda por primera vez en el país, entonces tiene una posición muy grande que no cree que sea viable esta política pública. ¿Cuál es la situación? Pues la comunidad, al sentirse segura, va a ganar derechos. El crimen organizado, al acabar con las rentas ilícitas, pierde control, pero no solo control territorial, sino control económico y de persuadir a la población civil a favor de sus intereses. Y la oposición política crea un conflicto. ¿Por qué? Porque si esta política pública hubiera sido exitosa, no hubiera tenido la oposición un insumo para, como hemos visto en la actualidad, ya las elecciones tanto parlamentarias como presidenciales no estuvieron al favor del proyecto político que implementa la política de paz total. ¿Qué evidencia empírica encontramos? Pues encontramos como fuente de información para esta presentación, para este análisis, los datos abiertos de reportes de criminalidad del Ministerio de Defensa, también las encuestas de percepción ciudadanas del DANE de los años 2023, 2024 y lo que corrió del 2025, en la cual nos muestra, como vemos en la imagen de la parte derecha, que la tasa de víctimas de homicidio doloso subió hasta en un 100% en los años, en el periodo del año 2015 a 2025, acrecentándose en los años 2021, 2022, 2023 y el más alto siendo el 2024. ¿Cómo evaluamos la política pública? Pues claramente desastrosa. La política pública de paz total ha sido un fracaso, es lamentable decirlo, pero ha sido un fracaso. Lo vemos acá en estas estadísticas. La extorsión se incrementó en más de un 69%. Los homicidios y las masacres van en aumento. Las masacres y los atentados para los líderes y lideresas sociales han ido creciendo de una manera exponencial. Esto debido a que se han limitado las operaciones militares. En el marco de la paz total se han dado muchas gabelas a los grupos terroristas, a los cabecillas de estos grupos, nombrándolos como gestores de paz, sin exigir nada a cambio. El gobierno es el único que ha puesto sobre la mesa sus cartas y el que ha mostrado verdadera voluntad de paz. Los grupos armados no han mostrado ninguna voluntad de paz, por el contrario, se han fortalecido militar y económicamente, han realizado un constreñimiento a la población civil de una manera que es preocupante, porque en esas zonas que se habían recuperado posterior al proceso de paz del 2016, con el proceso de las FARC, ellos llegaron a ocupar estos territorios y pues ahora están más fortalecidos que nunca.
¿Qué indicadores tenemos para medir esto? Pues podemos verlo en la prensa, en los organismos nacionales, internacionales. Vemos que el proceso, el resultado y el impacto se basa en un porcentaje de municipios que tienen los consejos de seguridad o los PEDET activos. Vemos que la tasa reportada por el DANE de homicidios, de masacres, de victimización y revictimización van en aumento, y pues el impacto desafortunadamente es que la esperanza de vida y la reducción de la pobreza extrema van para abajo. La expectativa de vida se está reduciendo en estos territorios alejados y la esperanza de salir de la pobreza extrema al igual se va diluyendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en estos territorios las economías ilícitas y los grupos armados ilegales controlaban todas estas rentas o controlan todas las rentas ilegales, y ahorita estamos en una burbuja de la comercialización ilícita, por lo cual ahorita el 7 de agosto, cuando llegue el nuevo gobierno que dice implementar o va a implementar unas nuevas estrategias, acabará con la paz total, los únicos perdedores va a ser la población civil, por lo que mencionamos al comienzo de la presentación, en torno a la comercialización de sus productos, a la sustitución de cultivos y de rentas ilícitas. ¿Qué recomendaciones podemos hacer nosotros como población para poder mirar hacia el futuro y que los errores de esta política pública de paz total no se vuelvan a repetir? Pues que no solo se implemente o se quiera tratar el problema en los territorios alejados, sino que haya una focalización urbana. ¿Para qué? Para fortalecer la inteligencia militar y policial para poder frenar la extorsión. Vemos que aunque la mayoría de estos grupos ilícitos están en los territorios alejados, sus grandes rentas o sus cabecillas o donde lavan el dinero se ve en las ciudades, en las áreas urbanas. Y muchas veces la política de paz total dejó de lado esto, lo que hizo que los grupos armados fortalecieran sus finanzas también por falta de control. La legitimidad, claramente nuestras fuerzas militares están en el nivel más bajo de percepción de legitimidad con respecto a los grupos organizados y a la delincuencia común. Vemos que ya no se respeta a la autoridad, a los policías, a los militares, cualquier persona los agrede, transgrede los derechos de estos funcionarios públicos que también son seres humanos. Entonces debemos mejorar con una nueva política la legitimidad de nuestra fuerza pública. Y por tercer lugar, la sustitución. ¿La sustitución de qué? De las economías. Debemos mejorar el acceso a los territorios alejados, la conectividad aérea, fluvial, terrestre, a través de vías de concesión o vías 4G, para que territorios como el Chocó, como el Bichada, como el Guainía, el Putumayo y, ¿por qué no?, partes del Guaviare y del Amazonas tengan una conectividad con el centro del país y con las costas, tanto Caribe como Pacífica en Colombia. ¿Fue viable o no fue viable la política de paz total? Claramente no fue viable, porque requirió de una asignación de recursos de guerra que iban en pro del fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, de nuestra capacitación de fuerzas militares, de la mejora de intendencia, de equipos, de optrónicos, de equipos de transporte, y todo este dinero se fue para poder fortalecer las zonas de concentración de los grupos armados ilegales, y no llegó a ningún fin. Vemos que ya estamos a menos de un mes de terminar este gobierno y desafortunadamente no se ha logrado un acuerdo verdadero que lleve al fin de la guerra. La política, pues la viabilidad de esta política desde el inicio fue muy controversial. Muchos sectores políticos se alejaron de esta
otros tantos la apoyaron. Sin embargo, estos otros tantos que la apoyaron siempre han tenido una afinidad con estos grupos armados organizados o con sus corrientes que al inicio eran motivaciones políticas, pero claramente luego fueron mutando para que se volvieran solo intereses económicos. Y lo social, pues claramente todas las políticas públicas tienen como fin el bienestar de la población en general. Esperamos que las nuevas personas o autoridades que lleguen a tratar este tema de políticas públicas en torno a la seguridad lo hagan de una mejor manera, propendiendo siempre por el bienestar de la población colombiana. ¿Qué preguntas nos quedan? ¿Cómo podemos aportar nosotros como colombianos para que la seguridad sea una realidad en nuestro país? ¿Cómo nosotros desde el interior o desde las ciudades podemos aportar a esta seguridad? ¿Será que si yo vivo en Bogotá y no pago el pasaje de Transmilenio, pero exijo al gobierno nacional que haga políticas públicas por seguridad, porque frene el robo, porque frene la extorsión, estoy siendo coherente? Esto podemos también pensar si es justo también que el acceso a los territorios se encuentre en tan mal estado. ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Debemos redirigir recursos de otras carteras para mejorar las vías terciarias. Estas y más preguntas esperamos poderlas responder en el transcurso de otros episodios. Muchas gracias.